y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos de toda mi suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Quería traer este poema de Borges porque hay la sensación de esa ciudad que se mete no solamente en el alma, sino que se mete en la historia individual, en la memoria, pero sobre todo pues también en las historias colectivas. Por eso empecemos un poco a recorrer esta gran parte de las ciudades y la educación. En primer lugar, es la tesis bastante conocida de que la ciudad es una creación humana. Con eso estamos significando que si es una creación humana, lo que hay en la ciudad ha sido resultado del proyecto que los humanos, que las personas hemos puesto o dejado en la ciudad. Y esto nos conecta necesariamente con una relación entre polis y filos, o entre filosofía y ciudad. Porque finalmente la filosofía nos ha enseñado en poner lo mejor de nosotros mismos. Y si dijéramos que poner lo mejor de nosotros mismos se viera reflejado en cómo es Bogotá o cómo es Medellín, entonces la pregunta ya no sería la que le hicimos a los transeúntes o personas de instituciones, si es o no Medellín ciudad educadora, es si cree que hemos puesto lo mejor de nosotros mismos en ese proyecto colectivo que se llama Bogotá o en ese proyecto colectivo que se llama Medellín. Ahora en la exposición va a volver la idea del derecho a la ciudad, sobre todo con una tesis, y es que la ciudad excluyente es la antítesis de la ciudad educadora. Y que este es uno de los grandes dilemas de nuestras ciudades latinoamericanas y particularmente de Bogotá y de Medellín. Ciudades que tienen altos índices de exclusión social en razón, digamos, de estadísticas, de pobreza, de participación en la vida económica de las ciudades, a pesar de los esfuerzos de gobierno, de programas de otras épocas y de épocas recientes, siguen teniendo un margen dramático de exclusión. Y entonces esa exclusión es la que justamente nos enrostra esa pregunta y esa relación. Si la ciudad la hemos construido los humanos, ¿por qué esa ciudad tiende a ser tan inhumana? ¿Por qué el proyecto de humanidad en la ciudad no se refleja con inclusión, con equidad, con libertad, con respeto a derechos humanos, con democracia, con ciudadanía? Y fundamentalmente también por qué no se expresa sencillamente con felicidad. Si parte del proyecto humano tiene que ver con ser felices y con estar felices en la ciudad. Y ser felices o estar felices en la ciudad, pues tiene que ver fundamentalmente con sentirme incluido, sentirme parte, y eso lleva también a sentirme corresponsable de ese proyecto colectivo que se llama Bogotá o se llame Medellín. Sin embargo, para hoy quiero resaltar una determinación y una relación de la ciudad que tiene que ver con los proyectos socioculturales y los proyectos culturales. Es decir, no solo la ciudad está marcada por ese espacio territorial, físico,
está marcado por esas organizaciones, por esas instituciones, sino que está determinantemente marcado por esos proyectos culturales. Y esos proyectos culturales terminan siendo la marca de la ciudad. Podemos continuar. ¿Por qué constituyen, digamos, una marca a veces explícita o implícita, que uno dice, así es Estocolmo, así es París, así es Barranquilla, así es Mocoa, o así es Medellín, o así es Bogotá? Porque hay allí un reflejo, no solamente en lo físico, también hay señas de lo cultural, pero también porque esos proyectos culturales están acompañados de proyectos educativos. Proyectos educativos que a veces son explícitos. Hay ciudades que llegan a declarar, este es el proyecto de ciudad, y lo declaran y lo escriben y lo difunden, mientras muchas otras no lo han declarado así de explícito, pero se puede leer, se puede observar de forma implícita a través de los valores que socializan. Y en esos órdenes construidos por los grupos humanos hay una elección de valores, y por lo tanto hay también una elección de contenidos. Contenidos que en el lenguaje escolar los podemos asimilar como currículo. Las ciudades tienen currículo. Se aprende un currículo en París como se aprende otro currículo en Medellín, o se aprende otro currículo en Nueva Delhi. Y así podemos hablar de los currículos de las ciudades, como también esos currículos que terminan siendo elecciones culturales de las ciudades y de las sociedades, llegan también a la escuela, y a la escuela fundamentalmente en ese entorno urbano. Esa relación entre proyectos culturales y proyectos educativos es la que nos conduce a una relación que quiero también resaltar, y es el vínculo entre cultura y educación. En la relación entre ciudades y educación, y en el concepto de ciudad educadora, es bastante relevante este vínculo, incluso llamado como la diada indisoluble, porque justamente es un vínculo que nosotros, digamos, en el sistema educativo y particularmente en el sistema escolar, se ha perdido mucho. Y se ha perdido porque la cultura y la educación, digamos, se han simplificado. La cultura se ha simplificado más en lo artístico, y la educación se ha simplificado en lo escolar, y no se mantienen esos contenidos amplios de la cultura y también esos contenidos amplios de la educación que trascienden la escolarización. Este vínculo de cultura y educación es muy importante también, y si lo mantenemos en este orden, primero la cultura y luego la educación. ¿Y por qué es tan determinante este orden? Es porque es necesario entender que la cultura es la que dota de sentido, de finalidad, y termina dotando también de contenido a la educación. Es decir, que la educación guarda una estrecha relación con el proyecto cultural y con el proyecto político. Otra dimensión de esta relación de cultura y educación tiene que ver con tradición e innovación, sobre todo porque habitualmente los vemos como dos polos opuestos, y desde el punto de vista cultural y educativo es interesante y necesario que los veamos como dos conceptos interdependientes. No hay ninguna cultura, ningún proyecto de sociedad que no necesite de las dos dimensiones simultáneamente, que necesite de la tradición, de la reproducción inclusive para persistir, la lengua materna, esta comunicación que estamos teniendo a partir del castellano básico entre nosotros, no es más que resultado de la pervivencia de la cultura a través de un elemento de tradición tan potente como es la lengua materna.
pero a la vez las culturas necesitan también de la innovación, de la transformación, porque sociedades y culturas también tienen una ruta dinámica, una ruta de transformación. Lo otro que es importante es porque, sobre todo para América Latina, esta relación nos tiene que recordar que las políticas educativas son el cordón de enlace entre esos proyectos educativos y esos proyectos culturales y políticos. Las políticas y los programas no son solo, formas operativas o formas administrativas, no, son declaraciones, por eso se llaman de política. Y eso es necesario que se vea en relación con los proyectos culturales y proyectos sociales y políticos de países y también de continentes. Y lo digo así porque si no terminamos haciendo políticas locales de educación, programas, proyectos locales de educación que desarrollan proyectos políticos y proyectos sociales externos, que no son colombianos o que no son nuestras ciudades. Por ejemplo, lo que ha pasado con el Banco Mundial, una institución privada que formula una política privada y esa política privada se convierte por arte de magia en política pública de los gobiernos nacionales y de las ciudades. Por eso, hay que estar atentos en esa relación entre proyectos culturales, proyectos educativos y políticas y programas educativos. Y lo otro que es bastante relevante es que el proyecto cultural y el proyecto político al que estamos haciendo alusión con esta idea de ciudad educadora y en el que creo que debemos luchar con proyectos como Medellín y Bogotá, es el de un Estado social de derecho. Y últimamente se ha visto la necesidad de meterle una palabra que diga Estado democrático y social de derecho. Parecía que no bastaba el social de derecho. Y esto justamente en el debate con Estado comunitario, porque lo que está en juego también es qué modelo de Estado y qué modelo de sociedad estamos construyendo y por lo tanto la ciudad, qué lugar ocupa en ese engranaje de modelo de Estado y modelo de ciudad. Y por eso el de Estado social de derecho nos vincula, por un lado, un proyecto que es social, político y cultural con un proyecto que es de tipo educativo. Cuando estamos hablando de cultura nos estamos refiriendo también fundamentalmente a referentes colectivos adoptados por colectividades que pueden ser comunidades, ciudades, sociedades, países o cualquier ámbito, de colectivo que utilicemos. Y resulta que esas elecciones, esos significados que da cada sociedad, cada cultura, terminan siendo justamente eso, como decíamos ahora, unas elecciones, producto de esa configuración de cada una de las culturas. Y por eso, ese concepto genérico de cultura también está relacionado con las elecciones en valores o elecciones en contenidos o elecciones también funcionales para relacionarse con el medio que habita una determinada sociedad, como elegir materiales como el cemento o elegir materiales como el adobe o la tierra para las construcciones. No son solamente elecciones de las épocas del desarrollo tecnológico, sino también fundamentalmente elecciones de tipo cultural. Hay una de las entradas más específicas de cultura en relación con la ciudad, es la de la cultura urbana y también cultura de las ciudades. Que hay desarrollos de la sociología y la antropología, especialmente para referirse al ámbito de la ciudad y de cómo hay unos modos, unas maneras de vida en la ciudad y, la ciudad no solamente
ofrece un ambiente, sino que ofrece también unas regulaciones. Y esos modos y maneras de la vida urbana son lo que han sido agrupado y estudiado como cultura urbana o cultura de las ciudades. Aunque es importante resaltar que lo urbano es un concepto que trasciende a la ciudad. Se dice que la ciudad se acaba en la ciudad, pero lo urbano trasciende sus fronteras, para decir que lo que llamamos cultura urbana no necesariamente se vive solo en el ámbito de la ciudad, sobre todo hablando de formas y maneras de vida, contenidos, valores, relaciones, etc. Y otra de las dimensiones que tiene que ver con esta cultura de las ciudades es cómo esa vida en las ciudades pone de por sí unas regulaciones, especialmente desde el terreno de la convivencia ciudadana, de cómo convivir en la ciudad. Eso nos lleva al concepto de cultura ciudadana, que ya nos pone en un terreno más específico de la cultura urbana. La cultura ciudadana debería ser entendida en sus dos acepciones o vertientes. Por un lado, una que hay que relevar en estos momentos, porque está tendiendo, por lo menos en varios de los proyectos y programas, el enfoque y las acciones de la segunda vertiente. Esta primera es recordar que cultura ciudadana, que lo ciudadano tiene que ver con ciudadanía, y ciudadanía como proyecto de la modernidad, y ciudadanía ligado fundamentalmente a derechos humanos, a Estado social de derecho, a un proyecto de inclusión con base pues en los derechos humanos. Y más recientemente, siempre lo ha tenido, pero más recientemente con más fuerza, la ciudadanía, además de los derechos, ha involucrado compromisos, responsabilidades, autorregulaciones y regulaciones. Sin embargo, es importante llamar la atención porque muchos de los proyectos de ciudades han estado llamando más la atención sobre compromisos, responsabilidades, deberes de los ciudadanos y olvidando la dimensión de los derechos humanos. Y sabemos que en el caso de nuestras ciudades con márgenes de pobreza superiores al 50% y de indigencia cercanos al 15%, muchas veces en algunas ciudades cercanas al 20%, sabemos que no es fácil pedirle así a los ciudadanos simplemente que se comporten bien, mejor dicho, buenos ciudadanos pero excluidos, que es el dilema, la tensión que tienen las ciudades. La segunda vertiente de educación ciudadana pues tiene que ver con esas formas de vida en la ciudad. ¿Y esa educación ciudadana para qué? Para los dos propósitos. O sea, educación ciudadana para una ciudadanía fundamentada en los derechos humanos, en los comportamientos y en el respeto, en los deberes y en la corresponsabilidad, pero también una educación ciudadana para vivir en la ciudad, para habitar en la ciudad y las regulaciones que supone esa vida en la ciudad. Medellín, como Manizales y también como Armenia y otras ciudades del mundo, se han suscrito formalmente a ciudades educadoras y pareciera que eso les diera el derecho de decirse Medellín es una ciudad educadora. Pero en realidad lo que hay que decir es que Medellín hace parte o está asociada a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Pero la asociación no da un sello que significa que la ciudad ya es de por sí educadora. Como decía un testimonio, toda ciudad por su naturaleza es educativa, pero es educadora cuando se lo propone de manera intencional y cuando hace cosas para lograrlo.
Por lo tanto, ciudad educadora es una intencionalidad, es una finalidad permanente, es una declaración de camino, de propósito. Y esos propósitos están reflejados en esos 20 principios de la Carta Internacional de Ciudades Educadoras. Y justamente, pasemos 2 diapositivas más adelante, ahí. Justamente ahí es donde conectamos con uno de los temas que les decía ahora que quería relacionar, y es con el derecho a la ciudad. Porque ciudad educadora ha sido en muchas ciudades y por muchas personas entendida como una acción de tipo educativo en la ciudad, sea dentro del sistema escolar o dentro del sistema educativo general de la ciudad, por ejemplo, mediante el proyecto educativo de ciudad, que han declarado varias ciudades. Pero digamos que muy pocos proyectos declaran una intencionalidad política, una intencionalidad social. Y esta intencionalidad social que tiene que ver fundamentalmente con la inclusión. Un sociólogo barcelonés, Jordi Borja, ha trabajado el concepto de nuevos derechos de ciudadanía y incluye el derecho a la ciudad como un nuevo derecho de ciudadanía, y habla del derecho entendido en términos de inclusión social, política, económica, y lógicamente no solamente deja el asunto en el término educativo, sino que lo abre a un espectro más social. Y el derecho a la ciudad está teniendo reivindicaciones justamente de transformación de estos márgenes de exclusión y estos márgenes de acumulación y de acumulación de riqueza en las ciudades. Por eso es tan interesante que propuestas como Ciudad Educadora desarrollen también las ideas de derecho a la ciudad. En primer lugar, una alusión en el sentido en que la relación entre ciudad y escuela nos favorece mantenernos en las preguntas clásicas de la pedagogía. En el objeto de la pedagogía, que tiene que ver con la enseñanza, si nos quedamos con la enseñanza fundamentalmente, o si la relacionamos con el aprendizaje, o inclusive quienes la relacionan con el de la socialización, ya en la ciudad se nos amplía ese espectro. Y por eso esas preguntas clásicas ya no son solamente para qué se enseña o se aprende en la escuela, sino para qué se enseña y se aprende en la ciudad. Y como ven, las finalidades se amplían en el horizonte y nos llevan a pensar que la escuela forma para actuar socialmente fuera de ella. Y si decimos y aceptamos que la escuela forma para actuar socialmente fuera de ella, es porque tenemos que relacionar la función social de la escuela con unos indicadores también sociales de impacto de la escuela. La misión de Sabios, también pues infortunadamente olvidado varios de sus trabajos, o en uno de sus textos propuso o insinuó unos indicadores que más o menos decía que hemos educado a los colombianos, que hemos educado verdaderamente a los colombianos si hemos logrado educarlos para convivir en paz, para recrearse sanamente, para respetar su entorno, para respetar su historia y proyectarse dinámicamente sobre ella hacia el futuro, y para respetar su cuerpo y las relaciones con los cuerpos de los demás. Miren que ahí nos insinúan unos indicadores de impacto social de la escuela que trascienden una función meramente de conocimiento de la ciudad o de relación de la escuela con los procesos específicos dentro del aula. Estamos hablando de un sentido y una finalidad social de la educación. ¿Quién enseña y quién aprende en la ciudad? Otra de las preguntas de la pedagogía.
si bien mantenemos la especificidad disciplinar del maestro, y más cuando estamos hablando desde el ámbito de la escuela, cuando actuamos en la ciudad, por lo menos interactuamos con otros agentes educativos, es decir, otras personas que cumplen un rol educativo, así no tengan, digamos, la especificidad disciplinar de la pedagogía del maestro. Pero hay un diálogo de saberes, diálogo de sabores, como también lo decía Falsborda. Hay un diálogo de saberes en la ciudad, y no solamente hay aprendizajes de personas, de individuos, sino que hay aprendizajes de organizaciones. Mejor dicho, la ciudad es una gran fuente de aprendizaje y una gran fuente de información y de enseñanza. ¿Dónde se enseña y dónde se aprende en la ciudad? Miren que trasciende la pregunta de la escuela, y por eso ideas como las expediciones escolares que se desarrollan dentro del programa de la Secretaría de Educación y del IDEP en Bogotá son tan sugestivas en este terreno. Es decir, la ciudad, una gran escuela. El espacio escolar se multiplica y trasciende al espacio de la ciudad. Y las preguntas por los contenidos y también las preguntas por los materiales igualmente se amplían en ese gran horizonte de la ciudad. Los maestros y maestras y la escuela tenemos entonces ese importante reto de mantenernos en esa especificidad disciplinar, pero entendiendo también que ella se amplía en horizonte, y que no solamente la pedagogía con sus acepciones más clásicas nos sirve en esa interacción en la ciudad, sino que hay otras dimensiones aplicadas, controvertibles, pero al fin y al cabo aplicadas por muchos, que pueden ser de los campos de la pedagogía social, la animación sociocultural, la educación popular, en fin, otros terrenos complementarios también a la pedagogía. Quisiera resaltar unas acciones que ustedes ya están haciendo en Bogotá, algunas de las cuales realizadas en Medellín, y que pienso que podrían fortalecerse. En primer lugar, es entender la ciudad como propósito y contenido transversal en el PEI, y es entender la ciudad y la escuela como proyectos colectivos. Eso es muy importante. Y para que la articulación o lo que se llama transversalidad no sea un asunto, digamos, casuístico, o un asunto procedimental, o un asunto de técnica, de planificación o de práctica pedagógica de aula, sino que estamos hablando de una relación de un proyecto que se llama la escuela con un proyecto que se llama la ciudad, y que ambos son proyectos colectivos en los que estamos comprometidos. Por eso es muy importante que se desarrolle esa parte de relación del PEI con la ciudad, esa parte que el PEI tiene de relación con el contexto o con la comunidad. Ojalá no solo entendido la comunidad como comunidad educativa, sino como entorno y como contexto físico y también sociocultural. Porque en muchos de los PEI nos hemos dado cuenta en Medellín, cuando se ha analizado este asunto, que lo de relación con el contexto parece ser una cosa que se pone ahí de manera general, pero eso no siempre corresponde con la acción y con la intencionalidad permanente de las instituciones educativas. Otra estrategia y campo de acción son los proyectos escolares de investigación, que pueden ser proyectos de toda la institución educativa, o proyectos de área, o proyectos interáreas, en fin, diferentes modalidades en donde los temas de investigación, los temas de indagación, los temas de exploración en la ciudad son justamente los asuntos urbanos, los problemas urbanos, algunos que son temas generales como el amor en la ciudad, o algunos que son temas más específicos en relación con el funcionamiento de la ciudad, por ejemplo el transporte, o la escuela en la ciudad, la familia en la ciudad, la muerte en la ciudad, diferentes entradas que pueden darse desde las
desde las diferentes asignaturas. Esto tiene que ver con la idea de que la escuela, la ciudad, sea reconocida como objeto de aprendizaje y objeto de investigación en el aula, como Jaume Trilla bien lo pudo compartir con ustedes, como aprender la ciudad. Aprender la ciudad es ella como objeto de estudio, como objeto de investigación. Otra de las estrategias que es muy fuerte, que ustedes ya están desarrollando y que también se está desarrollando mucho en Medellín, es el de las expediciones escolares o recorridos pedagógicos urbanos, como lo estamos llamando en Medellín. Allí hay una gran potencia, no solamente porque es el aprovechamiento de Bogotá y Medellín como grandes escuelas, sino también porque a través de ello se construye una relación importante de asombro, de aprendizaje y de conocimiento con la ciudad. Solo que hay que trascender pedagógicamente los recorridos, por lo menos los recorridos llamados turísticos, porque aquí estamos hablando de recorridos con una intencionalidad pedagógica, con anticipación, con pregunta, con aprovechamiento pedagógico posterior, con relación con áreas, con relación con currículo. Es decir, no son salidas solamente por la ciudad, son salidas pedagógicamente intencionadas. Es muy importante también que la escuela se preocupe por los temas que está discutiendo la ciudad, por los proyectos de reforma urbana, por los proyectos políticos, por los grandes debates. Esa es una forma de educación ciudadana, de educación para la ciudadanía, y también de reconocer que ese proyecto colectivo que se llama ciudad le duele a la escuela, que la escuela se preocupa también por ese proyecto que transcurre en la ciudad. Muchas veces vemos las escuelas, el sistema escolar enajenado de los grandes debates, inclusive coyunturales, de los proyectos de ciudad. Para el caso de Medellín, como les digo, la eterna primavera no está floreciendo como debiera, ni se está aprovechando todo el potencial que debiéramos. Se están realizando diferentes acciones, especialmente de promoción del conocimiento de la ciudad. Hay una experiencia recientemente iniciada, hace unos 3 años, por la Fundación Empresas Públicas del Medellín, denominada Aventura por mi ciudad. Especialmente son recorridos o expediciones escolares, como llaman ustedes, aprovechando los parques que ha construido y que mantiene la Fundación Empresas Públicas de Medellín, el Parque de los Deseos y el Parque de los Pies Descalzos. Es un programa que ha logrado movilizar bastantes maestros y estudiantes. Sin embargo, ha estado en una revisión acerca de su enfoque y de cómo, mejorar esa estrategia de recorridos. Existe también otra experiencia desarrollada, desde hace tiempo por varias organizaciones, que es el proyecto Conoce tu Ciudad, un proyecto en donde están organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y en donde, fundamentalmente se ha promovido la idea de ciudad educadora, pero se ha concretado en la promoción del conocimiento de la ciudad a través fundamentalmente de tres productos o 3 actividades básicas: el desarrollo experimental de recorridos urbanos de diferentes matices, recorridos con desplazamiento, recorridos a pie, recorridos por temas, recorridos por zonas, recorridos por tiempos cronológicos, y también formación especialmente de guías urbanos y formación de maestros para el curso, para el conocimiento de la ciudad. Y esto acompañado de cartillas que desarrollan la idea de los recorridos y la idea más general del conocimiento de la ciudad, entendiendo que el conocimiento de la ciudad no es solamente una entrada a la ciudad objetiva, sino también a esa ciudad subjetiva, a esa ciudad de las percepciones, de las representaciones, a esa ciudad de la simbología
que significa pues para cada uno de nosotros. Y en el periodo de gobierno actual hay el plan sectorial denominado Medellín la más educada, tiene un componente denominado Medellín también educa. Medellín también educa está pensado en este horizonte como el de Bogotá, una gran escuela, y está desarrollando experiencias de conocimiento de la ciudad, formación de maestro, aprovechamiento de la oferta de instituciones de la ciudad en relación con la escuela, y también promoción de las expediciones y de los recorridos urbanos. Sin embargo, el gran reto y el gran dilema es mantener esas acciones que terminan siendo la práctica concreta de la cotidianidad educativa y pedagógica, tanto en la ciudad como en la escuela, mantenerla siempre ligada a esa intencionalidad pedagógica. Y es que no tiene sentido que tengamos ciudades tan excluyentes y estemos llamándolas con un lema de ciudades educadoras. Muchas gracias.